Durante el ascenso de una estrella hay aplausos, curiosidad, fascinación, se habla de libertad, de empoderamiento, de ruptura de tabúes, pero cuando la persona intenta salir de ese lugar, aparece el juicio. Vamos desde el principio. Antes de ser un nombre conocido, existía una persona común, alguien joven, con dudas, con deseos de ser vista, de ser validada y de resolver su presente, alguien que no se percibe a sí misma como un símbolo, sino como alguien que está tomando una decisión más en medio de muchas. Esa persona podría ser cualquiera, hoy podría ser tú, podría ser una hermana tuya o una amiga, pero esta vez le tocó a Mia. Mia Khalifa no entró a la industria del cine para adultos como un personaje profesional, sino como una joven de poco más de 20 años que no tenía una carrera definida, que atravesaba dificultades económicas y que no dimensionaba el alcance global y permanente de lo que estaba por hacer. Uno de sus errores concretos fue creer que se trataba de un trabajo temporal, reversible, algo que podía hacer por un corto periodo y luego dejar atrás. Otro error fue firmar contratos sin una asesoría legal sólida, aceptando condiciones que beneficiaban casi exclusivamente a las productoras. También subestimó el impacto cultural y social de ciertos contenidos, como el uso de símbolos religiosos en escenas, algo que desencadenó amenazas, acoso y una reacción internacional que la sobrepasó por completo. Nada de esto ocurrió porque fuera ingenua, sino porque el sistema está diseñado para que esas decisiones parezcan simples. No se le explicó con claridad que el contenido no desaparecería, que su nombre quedaría asociado de manera permanente a ese rol, que su imagen sería replicada millones de veces sin que ella tuviera control ni beneficio económico real. No se le explicó que salir de la industria no significaba salir de Internet. Se le ofreció dinero rápido y visibilidad inmediata, pero no se le habló del aislamiento posterior, del estigma, ni de lo difícil que sería reconstruir una identidad pública diferente, porque así funciona el sistema. El sistema moderno jamás se presenta como opresor, se presenta como liberador, ofrece opciones rápidas, caminos cortos, soluciones inmediatas. Te dice que eres libre, que nadie puede decirte qué hacer, que todo lo que elijas es válido si lo decides tú. Pero esa libertad viene incompleta, no incluye el mapa de consecuencias, no incluye el costo real, no incluye lo que pasa cuando el aplauso se apaga. Y cuando eso ocurre, el sistema ya no está ahí. La responsabilidad queda completamente sobre ti. Aquí aparece uno de los puntos psicológicos más importantes. El ser humano tiende a creer que el presente es más real que el futuro. El placer inmediato, el alivio económico inmediato y la validación inmediata se sienten tangibles. El daño a futuro es casi invisible. Además, el cerebro joven está biológicamente orientado a priorizar recompensas rápidas y a minimizar riesgos lejanos. Esto no es una falla moral, es una limitación cognitiva. El problema surge cuando esa limitación es explotada por estructuras que sí conocen perfectamente el costo a largo plazo. La sociedad cumple un rol central en esta dinámica. La misma sociedad que consume, que comparte y que eleva a una persona es la que luego la juzga sin empatía. Durante el ascenso hay aplausos, curiosidad y fascinación. Se habla de libertad, de empoderamiento, de ruptura de tabúes, pero cuando la persona intenta salir de ese lugar, aparece el juicio. Se le recuerda constantemente su pasado. Se le exige coherencia con una versión antigua de sí misma. Se la castiga por intentar cambiar. Desde la psicología social, esto se explica por la necesidad de las personas de categorizar. Encajar a alguien en una etiqueta reduce la complejidad del mundo. Cuando alguien rompe esa etiqueta, genera incomodidad. Además, hay un fenómeno de deshumanización progresiva. Primero se consume a la persona como producto, luego se la juzga como símbolo. En ambos casos, se deja de verla como un ser humano. Otro error frecuente, y que también estuvo presente en este caso, es creer que la fama es estable. Pero la fama no es un capital personal. Es un préstamo condicionado. Depende de la atención constante de otros, de algoritmos, de modas, de intereses comerciales. La persona famosa suele confundir visibilidad con poder, cuando en realidad la mayor parte del poder lo tienen quienes distribuyen, monetizan y controlan esa visibilidad.
Cuando la atención se desplaza, la persona queda expuesta, muchas veces sin recursos emocionales ni materiales para sostenerse. El vacío emocional juega un papel clave. Muchas decisiones que parecen económicas o estratégicas están impulsadas por una necesidad más profunda: sentirse suficiente, sentirse deseada, sentirse vista. El dinero rápido y la validación pública funcionan como anestesia temporal. No resuelven el vacío, lo silencian por un rato. Cuando desaparecen, el vacío vuelve con más fuerza, acompañado ahora de culpa, vergüenza o arrepentimiento. La falsa libertad se reconoce por ciertas señales claras. Aparece cuando te piden decidir rápido, cuando te dicen que no pienses demasiado, cuando te aseguran que todo depende solo de ti, pero no te ofrecen protección si algo sale mal. Aparece cuando una decisión te expone completamente a ti, pero protege al sistema que se beneficia de ella. Aparece cuando salir es mucho más difícil que entrar. Evitar caer en estas trampas no significa vivir con miedo ni rechazar toda oportunidad. Significa aprender a evaluar las decisiones desde una perspectiva más amplia. Algunas recomendaciones concretas son simples, pero requieren disciplina. No tomar decisiones irreversibles en momentos de necesidad económica extrema o crisis emocional. Buscar siempre una opinión externa que no tenga interés en que aceptes la oferta. Leer y comprender cada contrato, cada condición, cada consecuencia. Preguntarte no solo qué ganas ahora, sino qué pierdes después. También es fundamental trabajar el vacío emocional antes de que sea explotado. Construir una identidad que no dependa exclusivamente de la mirada ajena. Desarrollar habilidades, vínculos y proyectos que no estén atados a la validación inmediata. Aprender a tolerar la incomodidad de no ser visto todo el tiempo. La verdadera libertad no es hacer cualquier cosa, sino no necesitar hacer ciertas cosas para sentir que vales. El caso de Mia Khalifa no debería usarse para señalar ni para advertir desde el miedo, sino para comprender cómo personas comunes pueden quedar atrapadas en sistemas que prometen autonomía, pero entregan dependencia. No se trata de culpar a quien decide, ni de negar su responsabilidad, sino de entender que la responsabilidad individual no existe en el vacío, existe dentro de contextos que empujan, seducen y luego se desentienden. La reflexión final es incómoda, pero necesaria. Vivimos en una época que celebra la libertad mientras multiplica las formas de perderla. La diferencia entre una libertad real y una falsa no está en el discurso, sino en las consecuencias. La libertad real amplía opciones a largo plazo. La libertad falsa las reduce mientras promete lo contrario. Entender esto no garantiza que nunca nos equivoquemos, pero sí nos da una oportunidad de elegir con los ojos abiertos antes de que sea demasiado tarde.